Este es el llamado para el juego de pelota purépecha. Ataviados de blanco, los participantes caminan por las principales calles de Pátzcuaro. La gente responde seducida por el sonido que producen los caracoles. Todos se reúnen en la plaza principal para celebrar uno de los mayores ritos ancestrales. Se llama Huarucuachanacua, que es el juego de los bastones que chocan entre sí. Antes de iniciar, se realiza la ceremonia de encendido del fuego. La partida inicia con 3 golpes que se dan entre los bastones de 2 jugadores. El cuarto va dirigido a la pelota. El juego se lleva a cabo por 2 equipos, cada uno compuesto por 5 integrantes que, armados con bastones hechos de madera de tejocote, intentan hacer llegar una bola envuelta en llamas a la meta contraria. Este deporte prehispánico fue inventado hace más de 3000 años para nivelar el cosmos. El juego consta de Nanacuxi, que es la luna, y Data Julieta, que es el padre sol. La bola representa el centro del universo, y entonces el sol y la luna están jugando por la rotación, por el sentido de la pertenencia que se está jugando en sí. Hoy en día los ganadores obtienen el respeto de sus adversarios y la admiración del público. Sin embargo, en la antigüedad se buscaban otros beneficios. Se tenía una forma de competir por tener poder o por tener protección sobre los dioses. Entonces aquel jugador que perdía era sacrificado, era convocado para los dioses para que también tuviera protección a su familia. Actualmente el juego de pelota purépecha se practica por más de 800 personas en todo el país, que buscan darle más difusión a uno de los 150 juegos tradicionales que se encuentran en peligro de extinción. De todo, Anabel Ramírez.